Bienvenidos futuros tecnocomunicadores, con ustedes Víctor Morillo. En el día de hoy estaremos continuando con la tercera clase de este curso de precálculo. Si aún no has visto ninguna de las clases, te recomiendo que presiones acá arriba. Lo primero que hay que saber es que las operaciones básicas de los números reales son la adición y la multiplicación, y de ellas se deriva la sustracción, ya que prácticamente la resta es la suma de un número positivo con uno negativo, y la división, que prácticamente es la multiplicación de un número entero por un número racional. Y por último tenemos la potencia y la radicalización, la cual se verán en otro vídeo. El primer concepto a tratar es el concepto de descomposición factorial, el cual consiste en representar un número como el producto de otros números primos llamados factores. Ahora, ¿cómo representamos un número como el producto de números primos? Lo primero que hay que hacer es tomar ese número y dividirlo entre los números primos más pequeños. Pero esa división tiene que ser divisible de forma exacta. El 80 lo dividimos entre el número primo más pequeño, que es el 2, y daría 40. Como la división es exacta, entonces sí le corresponde el número 2. Ocurre lo mismo con el número 40, el cual es divisible de forma exacta entre 2 y daría 20. Y el 20 también es divisible entre 2 de forma exacta y daría 10. El 10 también es divisible entre 2 de forma exacta y daría 5. El 5 no es divisible de forma exacta entre 2 y tampoco es divisible de forma exacta entre 3, pero sí es divisible de forma exacta entre 5, y por eso nos daría 5 entre 5 nos daría 1. Ahora, ¿cómo lo representamos como el producto de los factores primos? Los números que se repiten, que serían el 2 se repite 4 veces, entonces sería 2 a la 4 y por 5. 2 a la 4 da 16 y 16 por 5 da 80. Así se puede representar de esta forma. De la misma forma ocurre con el 120. El 120 puede ser dividido de forma exacta entre 2 y daría 60. El 60 puede ser dividido de forma exacta entre 2 y daría 30. El 30 puede ser dividido de forma exacta entre 2 y daría 15. Pero el 15 no puede ser dividido de forma exacta entre 2, pero sí puede ser dividido de forma exacta entre 3. Entonces 15 entre 3 daría 5 y 5 entre 5 daría 1. Entonces el 120 lo podemos expresar de la siguiente forma: 2 a la 3 por 3 por 5. Eso da como resultado 120. Y de igual forma con el 300. El 300 es divisible de forma exacta entre 2 y da 150. El 150 es divisible de forma exacta entre 2 y da 75. 75 es divisible de forma exacta entre 3 y da 25. 25 es divisible de forma exacta entre 5 y da 5. Y 5 es divisible de forma exacta entre 5 y da 1. Entonces 300 se expresa de la siguiente forma: 2 a la 2 por 3 por 5 a la 2. Mínimo común múltiplo, también conocido como m.c.m. El mínimo común múltiplo es el mínimo número que puede ser dividido de forma exacta por los números dados. Para hallarlo, se toman los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Tenemos la descomposición factorial del ejemplo anterior. Entonces 80 es igual a 2 a la 4 por 5, 120 es 2 a la 3 por 3 por 5 y 300 es 2 a la 2 por 3 por 5 al cuadrado. Como la teoría de mínimo común múltiplo nos dicen que son los factores comunes y no comunes con su mayor exponente, entonces observamos que en el 80 tenemos un 2 a la 4, en el 120 tenemos un 2 a la 3 y en el 300 tenemos un 2 a la 2. Estos son comunes, pero el que tiene el mayor exponente es el 2 a la 4, entonces se toma en cuenta para el mínimo común múltiplo. En el caso de 5, también está en el 80, también está en el 120, pero en el 300 se tiene 5 al cuadrado. Y como se toma el de mayor exponente, entonces tomamos 5 al cuadrado. El número 3 es común tanto en el 120 como en el 300. Entonces, como es comunes y no comunes con su mayor exponente, pero aquí ambos tienen el mismo exponente, entonces se toma el 3. Entonces el mínimo común múltiplo de 80, 120 y 300 es igual a 2 a la 4 por 3 por 5 al cuadrado, y eso nos daría 1200. Máximo común divisor, también conocido como m.c.d. Es el máximo número que puede ser dividido de forma exacta a los números dados.
Para hallarlo, se toma el común con su menor exponente. Un ejemplo sería el siguiente. Tenemos que hallar el máximo común divisor de 1100, de 370 y de 1680. Primero encontramos la descomposición factorial de esos números, de la misma forma que se hace con el mínimo común múltiplo. Entonces, 1100 es divisible de forma exacta entre 2 y da 550. 550 es divisible de forma exacta entre 2 y da 275. 275 no es divisible de forma exacta entre 2 y tampoco divisible de forma exacta entre 3, pero sí es divisible de forma exacta entre 5 y nos da 55. 55 se ve que es divisible de forma exacta entre 5 y nos da 11. El 11 es un número primo, entonces 11 entre 11 nos daría 1. Ahora, el 1100 puede ser representado como 2 a la 2 por 5 a la 2 por 11. El 370 es divisible de forma exacta entre 2 y nos daría 185. 185 no es divisible de forma exacta entre 2 ni tampoco es divisible de forma exacta entre 3, pero sí es divisible de forma exacta entre 5. Entonces 185 entre 5 nos da 37. 37 también es un número primo y solamente es divisible entre el mismo, entonces daría 37 entre 37 daría 1. 370 es igual a 2 por 5 por 37. Para finalizar, descomponemos el 1680, que es divisible de forma exacta entre 2 y daría 840, que también es divisible de forma exacta entre 2 y daría 420. 420 es divisible de forma exacta entre 2 y da 210. 210 es divisible de forma exacta entre 2 y daría 105. 105 es divisible de forma exacta entre 5 y da como resultado 21. 21 es divisible de forma exacta entre 7 y da como resultado 3. Y 3 entre 3 da como resultado 1. Entonces 1680 se puede expresar como 2 a la 4 por 3 por 5 por 7. Ahora, para hallar el máximo común divisor, se dice que se toma el común con su menor exponente. Ahora hay que observar los comunes. El 2 es común en cada uno de ellos, es decir, es común tanto en el 1100 como en el 370 como en el 1680. Pero se toma el que tiene menor exponente, eso quiere decir que tomamos el 2 nada más. El 5 también es común tanto en 1100 como en 370 como 1680, pero como se toma el de menor exponente, nada más se toma el 5. El 11 no es común en el resto de los demás números, el 37 tampoco es común en el resto de los demás números, ni el 7 tampoco es común en el resto de los demás números. Entonces el máximo común divisor sería 2 por 5, que eso da como resultado 10. Suma de fracciones. Para sumar fracciones es necesario que tengan todas el mismo denominador. Si poseen igual denominador, se pueden sumar directamente. El denominador será el mismo y el numerador será la suma de los numeradores. Si las fracciones tienen distintos denominadores, se pasan a un común denominador, es decir, se cambian por otras equivalentes a ellas, pero el mismo denominador para todas. Suma y resta de fracciones del mismo denominador. Aquí tenemos varios ejemplos. El primer ejemplo consiste en conservar el denominador, que sería 6, y sumar los numeradores, que sería 4 más 3 más 8. Y el resultado de estas tres fracciones da como resultado 15 entre 6. Y en el caso de la resta, como la resta es la suma de un número negativo, se hace de la misma forma. Se conserva el denominador y se resta el numerador, dando como resultado 9 menos 3 entre 7, y eso va a ser igual a 6 entre 7. Suma y resta de fracciones de distintos denominadores. Como ya se había mencionado, para poder encontrar la suma de este tipo de fracción, hay que encontrar una fracción equivalente que tengan todas el mismo denominador, para que puedan sumarse. En el siguiente ejemplo tenemos 4 entre 5, 1 entre 3 y 1 entre 2, las cuales se están sumando y poseen diferentes denominadores. Hay que hallar una fracción equivalente a ellas que tengan todas el mismo denominador para poder realizar la suma. Entonces, para poder realizarlo, existen dos métodos. El primer método consiste en sacar el mínimo común múltiplo del denominador de las fracciones.
Es decir, saca el mínimo común múltiplo de 5, de 3 y de 2 y da como resultado el número 30. Una vez encontrado el mínimo común múltiplo, ese será el nuevo denominador de cada una de las fracciones. Pero ahora hay que hallar el numerador de la fracción. En el caso de la primera fracción, ese 30 se divide entre el denominador anterior de esa fracción, que nos daría como resultado 6. Ese 6 se multiplica por el numerador que teníamos antes y nos da como resultado 6 por 4. Y este sería la primera fracción equivalente. Para la segunda fracción equivalente se hace lo mismo, se toma como denominador el mínimo común múltiplo, pero el denominador anterior se divide entre el 30, entonces nos daría como resultado 10. Y ese 10 por el numerador que se tenía anterior da como resultado a la segunda y nueva fracción, la cual es equivalente a la anterior. Y lo mismo ocurre con la última fracción, se conserva como el denominador el mínimo común múltiplo y se divide entre el denominador anterior, que era 2, y eso da 15. Y ese 15 se multiplica por el 1 para hallar el nuevo numerador, y así obtenemos tres fracciones que son equivalentes a las anteriores y con el mismo denominador. Y la suma de esas tres fracciones nos da como resultado 49 entre 30. Lo mismo ocurre con las restas, ya que la resta es la suma de un número negativo. Así que básicamente se hace el mismo procedimiento anterior. Se le saca el mínimo común múltiplo a las fracciones que tenemos. En este caso se tiene la fracción 2 entre 3 y 1 entre 4. El mínimo común múltiplo de los denominadores, que es el que hay que sacar, sería 3 por 4. Esto da como resultado el 12. Ese 12 se divide en el denominador anterior, que sería 2 entre 3 y da como resultado 4. Ese 4 se multiplica por el numerador anterior, que sería 4 por 2 sería el numerador de la nueva fracción. Y del mismo caso se hace con la otra. Se divide 2 entre 4 y eso da 3. Y 3 se multiplica por 1. Y eso da como resultado estas dos fracciones que son equivalentes a las anteriores y que tienen un mismo denominador. Lo que se hace es se conserva el denominador y se restan los numeradores. Eso da como resultado 5 entre 12. La otra forma solo se aplica cuando se suman dos fracciones. Cuando se tienen más de dos fracciones, primero se suman dos y luego se suma la otra. Lo que consiste es multiplicar denominador con denominador, el cual sería 5 por 3, 15. Pero ahora el denominador de la primera fracción se multiplica con el numerador de la segunda fracción. Eso daría como resultado 5 en el numerador de la fracción resultante. El denominador de la otra fracción se multiplica con el numerador de la otra fracción y da como resultado 6. Entonces la suma daría como resultado 11 entre 15. Proporcionalidad, o también conocida regla de 3, es un procedimiento que a partir de datos conocidos permite obtener datos desconocidos en base a proporciones a formar. La proporcionalidad puede ser directa o inversa. Cuando es directa es porque al aumentar o disminuir una cantidad, la otra hace lo mismo. Un ejemplo de esto sería si una llave entrega 32 litros en 5 minutos, ¿en cuánto tiempo tal llave llena un estanque de 288 litros? Podemos observar que 32 litros tarda 5 minutos en llenarse un estanque, pero si el estanque es de 288 litros, eso va a tardar más tiempo, es decir, aumentamos la cantidad de litros a llenar y también va a aumentar la cantidad del tiempo que va a tardar. Entonces lo que hacemos es agrupar litros con litros y minutos con minutos. Entonces lo que hacemos es hacer unas fracciones e igualarlas, es decir, 32 entre 288 va a ser igual a 5 entre x. Una vez que se tiene esto, se despeja la x, que es la cantidad de tiempo que queremos saber de cuánto va a tardar en llenar esos 288 litros. Una vez despejado esto, eso da como resultado que x es igual a 45. Es decir, que esos 288 litros se completa en 45 minutos. Proporcionalidad inversa. Ocurre que cuando al aumentar o disminuir una cantidad, la otra hace lo contrario. Es decir, si la cantidad aumenta, la otra disminuye, y si la cantidad disminuye, la otra aumenta.
Un ejemplo de esto sería una guarnición tiene víveres para 20 días a 3 raciones diarias. ¿Cuántas raciones diarias le corresponde a cada hombre si se quiere que los víveres dure 5 días más? Es decir, agrupamos días con días y raciones con raciones. Para 20 días da para 3 raciones. Para 25 días, ¿cuántas raciones daría? Entonces, la proporcionalidad es inversa, ya que a más días serían menos raciones para que puedan durar más. Tomamos 20 entre 25 y lo igualamos a x entre 3. Y se hace al contrario, es decir, debes de igualarla a 3 entre x, se iguala a x entre 3. Y lo que hacemos es despejar la x y daría 2 entre 5, lo cual equivale a 2,4, que cada hombre debe comer 2,4 raciones diarias. Porcentaje o tanto por ciento. Se llama tanto por ciento de un número a uno o más de las 100 partes iguales en que se puede dividir dicho número. Un ejemplo de esto sería el 4% de 150 se saca de la siguiente forma. Se multiplica 4 por 150 y se divide entre 100. Y eso da como resultado 6. De igual forma, si queremos sacar el 15% de 500, lo que se hace es multiplicar 15 por 500 y se divide entre 100. Y eso da como resultado 75. Se puede deducir que el 100% de un número es el mismo número. Obvio, ya que si multiplicamos 100 por 500 o por cualquier otro número y lo dividimos entre 100, va a dar el mismo número. Para finalizar, te invito a que te suscribas a mi canal, donde podrás ver diversos temas sobre el área de las telecomunicaciones o algunos cursos, como en este caso, cursos de precálculo o entre otros. Así que no olvides suscribirte y darle me gusta y activar la campanita de notificaciones aquí abajo. Y cualquier duda o inquietud, déjanosla saber en los comentarios.